aquí como siempre feliz, gozosa, dándole gracias al Creador porque grandes son sus maravillas. Tenemos que levantarnos todos los días cuando vemos un nuevo amanecer con un corazón agradecido, porque solamente el ver un nuevo día ya estamos vivos, estamos respirando y tenemos que darle gracias a nuestro Padre Celestial, porque muchos se acuestan, como le he dicho, y no ven un nuevo amanecer. Y yo le doy gracias a Dios y a ustedes porque me tienen esta programación de más de 2 años y seguiremos para adelante, Dios mediante. Como siempre, primero vamos a limpiarnos el closet del alma, porque para recibir al grande, al Rey de Reyes, tenemos que limpiarnos primero el closet del alma para poder recibirlo, porque si no tenemos un corazón agradecido, limpio, ¿cómo lo vamos a recibir? Dejemos nuestros rencores, que el que guarda rencor acumula basura en el alma. Vamos a olvidarnos de tantos rencores. Vamos a amarnos unos a otros, a perdonarnos. Porque el que no perdona no se libera. Vive con una carga, con un yugo. Entonces, ¿cómo le vamos a recibir? ¿Cómo? Díganme. Vamos todos los que están aquí presentes detrás de cámara a limpiarnos el closet del alma. Amén. Para darle la bienvenida en esta hermosa tarde al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti. Ven, muévete en mí. Muévete, yo sé que tú estás aquí presente con los que están detrás de cámara y los que están detrás grabándome. Yo sé que tú te mueves en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a buscar a Mateo 4:1-11. Mateo 4:1-11. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, pero para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien le doy la gracia infinitamente porque me hizo escoger el Evangelio de hoy. Óigame, cuando yo comencé esta mañana a escribir, Dios me dirige
el Padre, Hijo y Espíritu Santo es quien me pone a hacer todo esto. Yo no soy nada. Él es que me dirige. Comencé y esta prédica me la encontré tan bella que quise cortar aquí, corté un poquito después que la hice y me salieron como 11 páginas. Reduciendo la dejé en 10, pero lo que yo voy a hacer es que se la voy a dividir en 2. Hoy le voy a dar la primera parte y le vamos a dar continuidad la próxima semana, porque es un tema demasiado importante y no lo quiero dejar inconcluso. Porque como yo le dije anteriormente, si yo hubiese encontrado personas que me hubieran orientado lo que yo viví en el pasado, que era una guerra espiritual y yo no sabía qué era, yo hubiese pasado menos trabajo, pero le doy gracias al Señor que por mi fe la viví con Él y entiendo hoy en día, y por eso yo estoy frente a ustedes, porque soy una persona imperfecta y tan pecadora como ustedes, porque todos somos pecadores, todos. El único santo sin mancha fue Jesús, el único. Pero todos somos pecadores y por eso yo estoy frente a ustedes. Como le dije la semana pasada, agradezco tanto daño que me hicieron, porque a través de ese daño que me hicieron me acerqué más a Cristo y todos los días le agradezco más. Grandes son sus maravillas. No pidan mal para nadie, no lo pidan, devuelvan bien por mal, para que seamos liberados. Amén. Así que, para adelante, mis hermanos. Al comienzo de la Cuaresma, la iglesia siempre nos propone la misma lectura del Evangelio, el relato de las tentaciones de Jesús nos podría dar pie para hablar de las tentaciones y de ahí pasaríamos a hablar del pecado. Es ese el evangelio. Se orienta hacia y las tentaciones fueron para Jesús la oportunidad para descubrir o reafirmar su propia identidad. ¿Cuál era su relación con Dios, a quien llamaba Padre Abba? ¿Cómo debía realizar su misión de anunciar el reino? Se debería servir de poder y de la fuerza para arrastrar a las masas a creer en él y en el reino que anunciaba. Todas estas cuestiones son las que están en juego en el relato de las tentaciones. Todos somos tentados cada segundo. Cada segundo somos tentados. Todos fueron cruciales para Jesús esas tentaciones. Fue un momento clave en su vida. Comprendió que su futuro no era ser carpintero en Nazaret. Se dio cuenta de que su vocación era hacer presente en el mundo, en su mundo, el amor de Dios, de ese Dios que era para él Padre de amor y misericordia. Pero, ¿cómo? Sin duda que Jesús reflexionó muy seriamente sobre ese punto. Era el sentido de su vida, su mismo futuro, lo que estaba en juego. Esa reflexión que sin duda no tuvo lugar en una noche, nos la han relatado los evangelistas en un estilo hablando de las tentaciones que sufrió Jesús. Sin duda que Jesús se planteó esas cuestiones al inicio de su vida pública o al final de aquellos 30 años de vida escondido en Nazaret. Para él, la conclusión fue clara. No se trataba de usar el poder que Dios le había conferido ni de abusar de su nombre.
aquel a quien Jesús conocía como Padre reconoce y respeta la libertad humana. Tenemos que respetar la privacidad de cada quien porque Dios nos da la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Amén. El Dios de Jesús no manipula. No, Él no nos manipula a ninguno. La conciencia de nadie la manipula. Porque, óigame, no hay mejor almohada que dormir con una conciencia tranquila. Por eso Él no manipula a nadie. Quiere ser aceptado libremente como Dios y Padre de todos, porque un solo Dios, uno solo y es para todos. A partir de ese momento, la misión de Jesús estuvo caracterizada por la sencillez del anuncio, por la cercanía con todo, por el encuentro humano, lleno de misericordia y compasión con todos los hombres y mujeres, especialmente con los que sufrían. Por eso Jesús terminó revelando a Dios más por su estilo de vida, por su forma de comportarse, que por sus discursos. Los discursos no son más que un reflejo de su vida, de su experiencia de Dios. También nosotros podemos ver las tentaciones que padecemos desde esa perspectiva. Son la oportunidad para glorificarnos sobre quienes somos, sobre el sentido de nuestra vida, sobre lo que queremos ser. Son momentos clave en los que nos encontramos en un cruce de caminos. Tenemos que tomar una decisión que marcará nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra forma de ser. Al ser tentados, nos damos cuenta de que somos libres, de que hay otras posibilidades por la que podemos optar en un momento en el que nos hacemos libres y dueños de nuestras vidas. En nuestras manos está la decisión y de ella somos responsables. Nosotros somos los responsables de nuestras vidas, de las decisiones que tomemos. No estemos culpando a otros. Por tu culpa me pasó eso, porque por ti. Nosotros somos responsables porque yo digo que sí. Yo cometo un mistake y culpo a otro por quien lo hizo, es porque quiero limpiar mi conciencia y mi responsabilidad. Seamos responsables porque somos libres y dejemos de estar culpando a otro y pedíse este favor y por tu culpa no haga favores si usted lo va a sacaliñar. No lo haga, porque lo que hace una mano no tiene que saberlo la otra. Tenemos que ser cada uno responsable, de sernos responsables, que si esto pasó, porque hay que buscar un culpable, cuando sabemos que somos nosotros mismos los culpables de lo que pasa. Entonces queremos limpiar nuestro pecado culpando al inocente. No, señor, tenemos que ser justos. Dios es justo, a Dios no le gusta la injusticia. A Dios no le gusta eso. Recuérdense que Él denunció, habló, cuando denunció a los sumos sacerdotes y todas las injusticias que pasaba. Así tenemos que ser cada ser humano responsable. Dejar de culpar que por ti me pasó esto y que por ti. Si somos nosotros los responsables. Cuando hablamos de la Biblia, nos encontramos con verdades, palabras de vida. La palabra de Dios es vida para quien la escuche y para quien la practica. Porque no es leer la Biblia, es practicar y hacer lo que dice la Biblia. ¿De qué vale saberse todos los salmos, la Biblia completa y no lo practicamos? ¿Dónde está la fe? Esas son fe muerta, fe cómoda, sentada en su casa. Soy de fe, soy de comunión, soy de Cristo. Mentira. Mentira, acomodan la palabra a su forma y no están cumpliendo lo que dice la Biblia. Vamos a salir a llevar la palabra, no a que yo tengo fe, que esto. ¿Cuál fe? ¿Cuál? Ninguna tienen. La palabra de Dios es vida para quienes la escuchen y para quienes la predican. Pero, ¿cómo es que el diablo puede pronunciar la palabra de Dios sin darnos vida? Óigame,
Le puse ese pedacito estilo pregunta, porque como el diablo le lee la Biblia a uno completa, esos son los demonios sueltos que hay sobre la tierra, que quieren envolvernos, haciendo creer que son ángeles y son el diablo. No todo el que dice Señor es Señor, no lo crean, no lo crean. Porque la persona se conoce. Si yo hablo mal de otra persona, ya yo estoy diciendo lo que hay en mi corazón. Pero si yo hablo bien de una persona, por más daño que me haya hecho, ya ahí se está viendo el tipo de corazón que tengo yo. Porque, como dicen, que el pasajero se conoce por la maleta. Cuando usted está en una mesa sentado y la conversación es que hablan mal de los demás, párese. Váyase, porque el próximo protagonista de quien van a hablar es de usted. Porque de la misma manera que están hablando mal esos demonios que privan en ángeles, lo hacen con nosotros. Porque se lo está diciendo una persona que todo eso lo he vivido. Por eso estoy frente a ustedes, porque lo he vivido. Y no tengo miedo de predicar, porque Dios me dio fe. Y me preparó años tras años para esto. No tengo temor porque tengo fe. Y conozco quién es demonio, quién me está diciendo con la verdad y quién no. Gracias a Dios que me enseñó a reconocer el bien y el mal. Como le dije, ¿cómo es que el diablo puede pronunciar la palabra de Dios sin darnos vida? Sino por el contrario, ¿quién quiere que parezcamos? Porque se vuelven ángeles y le hablan con una cara y una cosa a uno, que el que no está preparado para esto se cree todo lo que le dicen, como era yo antes, que yo todo me lo creía, pero ya yo no discuto ni averiguo, yo dejo que hablen y ok, está bien, nos vemos, y sigo por ahí mismo, no se podía averiguar. Porque esos demonios no pierden, ellos son los que tienen la razón, sabiendo que no la tienen. Entonces sigan caminando y con la misma sonrisa de siempre. La respuesta es muy simple. La palabra de vida corresponde a una intención de vida, unos actos de vida, no ser palabra muerta, sino palabra encarnada en nuestro acto. Y si pensamos en la palabra de Dios como contradictoria, es porque no la vemos realmente en su conjunto o no la hacemos vida. El que no hace la palabra de Dios vida es un demonio, porque la palabra de Dios es vida. Este es el compromiso que tenemos nosotros durante la cuaresma. Lo que llevan la cuaresma es la palabra de Dios, es vida. No es hacer ayuno para que nos vean. No. Es llevar la palabra del Señor. Y todo el año. No se trata de un tiempo para bajar de peso o para sufrir sin sentido. Se trata de ir encarnando toda la palabra de Dios en la propia vida. O sea, que le puse este pedacito ahí, que cogen 40 días en ayuno y lo cogen es para rebajar y para hacer una dieta. No es para más nada. Lo incrédulo, eso es para rebajar. Porque no hacen la palabra de Dios vida, sino lo que hacen es una dieta, pues esos 40 días, a ver cuántos kilos rebajan. Y no es llevando la palabra de Dios, sino es a ver cuánto pueden rebajar. Es por eso, por lo que el diablo puede repetir palabra, porque no dan vida a la palabra. Así que lo que nos da vida es que Dios se hizo hombre. Es la palabra de la que habla Juan al inicio de sus evangelios. Óiganme, busquen en la Biblia los evangelios de Juan. Por eso que nuestros actos se convierten en el predicar la palabra de la boca de Dios. Que el cuidar de nosotros mismos no sea vanidad, sino
no querer tentar al Señor, que eso es lo que hacen, es tentando al Señor. Di que en ayuno, porque estamos en Cuaresma, porque viene la Semana Santa. Oigan, ustedes no saben el daño que eso hace, tentar al Señor, que de por siempre nos cuida. El Señor siempre nos cuida, que nos postremos solamente ante el Señor. Al único que tenemos que darle cabida, al único que tenemos que postrárnosle es al Señor. En resumen, que la Cuaresma sean 40 días de encarnar la palabra de Dios. Como cristianos, ante todo debemos poner en práctica el mandamiento del Señor, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán a todos que soy discípulo mío, el amor de Dios para encarnar concretamente en la vida es, por lo tanto, nuestro camino a seguir, la responsabilidad que juntos tenemos ante el mundo para dar testimonio de la esperanza que está en nosotros. Las tentaciones del desierto se dan tras 40 días y 40 noches de oración y ayuno. El silencio. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate. Va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana. Jesús vive la experiencia religiosa en una forma de espiritualidad extrema, que esa es la religión, es la espiritualidad. De modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios sin que nada distraiga esta atención. Muchos han experimentado el ayuno como una forma de purificación en que el cuerpo extingue sus pulsiones para que el espíritu emerja. En el antiguo hinduismo era frecuente esta acción, como también en el budismo, aunque sin llegar a tanto extremo. Siempre han existido eremitas en toda la cultura religiosa. Cristo asume la espiritualidad religiosa de lo más religioso de los hombres. El demonio, en esta tensión se dan las tentaciones para que se prolongaran a lo largo de su vida, pero que aquí se plantea con gran crudeza el diablo como enemigo crucido que plantea los verdaderos problemas. Será el padre de la mentira que intentará disuadir a Jesús de su misión. Este agente oscuro es tan importante en la vida de los hombres que si se excluye no se entienden problemas como el mal y el bien. O sea, le quiero decir que aunque uno no quiera hablar de Satanás, que tenemos que hablar para poder distinguir el bien y el mal y de dónde proviene. Porque tenemos que, sinceramente, a mí no me gusta mencionar ese personaje, pero hay que hacerlo, lamentablemente, para que la gente, como le dije, entienda el bien y el mal, y mucho menos el evangelio de Jesucristo. Porque el que no entiende el bien, no entiende el evangelio de Jesucristo. El demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pero pervertido y pervertidor, porque de la misma forma que él es un pervertido, pone a los otros a ser pervertidos también. Él se revela contra Dios de un modo lúcido y consciente y encuentra en ese orgullo un gozo amargo y
triste al tiempo. En sus tentaciones no tratará solamente de investigar quién es Jesús, ni en un juego intelectual habilidoso, aunque lo es, sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el Hijo amado, que atrae el bautismo de fuego superior al bautismo de agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio, y se lo vas a decir claramente a Jesús, no sin engaño y con método capcioso. El diablo tienta a Jesús. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, que se lo he repetido varias veces. Después de haber ayunado sus 40 días y sus 40 noches, sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra se convierta en panes. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. Todo eso se lo dije en el mismo evangelio, pero me gusta repetir las cosas importantes para que estemos claros. Y lo puso sobre él pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en la mano, no sea que te tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús: escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Aleluya. Amén. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si me adorara. Entonces Jesús respondió: apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorará, y a Él solo dará culto. Lo que yo estoy haciendo, adorando al Señor y dándole culto. Amén. A Él. En momento adecuado las tentaciones se dan. Óigame, las tentaciones se dan. En eso, todo eso pasó en esos 40 días y en esas 40 noches, en ese ayuno del Señor. Y entonces cuando él sintió esa hambre, se agotaba, experimentaba las limitaciones de su cuerpo, porque el cuerpo ya lo tenía débil. La mente también es influida por el cansancio y el hambre y la soledad. Satanás elige el momento más adecuado para tentarle, y eso es lo que Satanás hace con nosotros. El momento donde pueda darnos, donde más nos duela, entonces ahí aparece Satanás. ¿Para qué? Para que le rindamos culto y homenaje. No se dejen doblegar, no, al contrario, más grande nuestra victoria. Satanás eligió ese momento, pero por más debilitado que él estuvo, ahí en situación extrema es donde se verá si Cristo lo aceptaba o no lo aceptaba. Le estoy hablando de esta forma porque eso lo vivimos nosotros diario. Que nos quieren tentar y buscan el momento adecuado. No se dejen tentar, que esos son los demonios que nosotros tenemos, lo que estamos viviendo diario. Es posible que la creencia en la divinidad de Jesús lleve a pensar que en el fondo las tentaciones son externas y filícitas, como de mentira. Muchos creen que eso es mentira, los incrédulos, pero no es así. Fue real el dolor y la muerte, y real en el hombre, con el hambre y la sed que él tenía. Jesús experimenta la trepidación de la tentación, ver el lado positivo que toda tentación propone, y descubre lo negativo más o menos oculto, pero que acabará siendo a reducir. De ahí también
es la victoria real, humana. El resultado final confirma a Satanás que se puede ser fiel. Óiganlo bien. Cuando evitamos la tentación, demostramos que somos fiel al proyecto amoroso del Padre. Amén. Que es posible cumplir la voluntad de Dios también como hombre, a pesar de la alternativa que se proponen delante. El sentido de las tentaciones es cierto que las tentaciones tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones al mal. Es un primer nivel no despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres consecuencias: el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la inquietud por el dinero y el poder. Las respuestas de Cristo aciertan en la solución. El Espíritu está sobre la materia y debe regirla. La humanidad lleva a confiar en Dios, y el poder es para servir a Dios y a los demás. De hecho, es frecuente sobre los hombres que el primer obstáculo en el que muchos quedan atrapados en la sensualidad del comer o la impureza. Un segundo nivel tienta la soberbia y el amor propio, y viene el ansia de dominar a los demás, porque es que hay tantas personas que le gustan dominar a los demás. Es un tercer nivel, el mundo como fin último de hombre, englobado toda la consecuencia del mal. Cuando se coloca en lugar de Dios, muchos se colocan en lugar de Dios. Las tres tentaciones tienden a quebrar el mesianismo de Jesús, pero hay un nivel más profundo. Veamos la tentación primera. Jesús tiene cuerpo en su doble vertiente de sentido y actividad. Tiene, por tanto, necesidades sensitivas y afectivas. La tentación dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra, como le dije. Entonces, es decir, haz un milagro. Para eso fue que lo tentaron, para que supuestamente él hiciera un milagro por el poder ser hijo de Dios, para satisfacer sus necesidades. El pan es el alimento para la vida, pero al satisfacerla se encuentra un placer en la función natural. Jesús nunca dice que eso es malo. Lo mismo ocurre con la procreación, que añade a los afectos del cuerpo la satisfacción del afecto. Nadie dice nada, en ningún lado dice el texto de la extensión de la tentación, pero entre los hombres estas cuestiones son universales. Jesús añade la dificultad del ayuno, prescindiendo libremente del uso legítimo de las tentaciones corporales y activas por un amor más alto. Ahí incide la tentación, transforma el gozo natural en amor propio, beneficiable, buscando en algo tan natural como es estar satisfecho. ¿O acaso son malas vivir el amor? Vivir el amor no es malo, pero caer en tentación sí. Hay demasiado tipo de tentación. Mire, la próxima semana, Dios mediante, yo le voy a dar continuidad, porque fue un tema tan importante, tan bueno. Y mucha gente me pregunta que hoy no se come carne. Oigan, la carne no hace daño, ¿eh? Es de esa carne que el Señor se refiere. Porque ¿de qué vale usted llevar un ayuno y no comer carne? Y estar mirando por una ventana, acechando y hablando mal de los vecinos.
A esa carne que el Señor se refiere, muchas veces se tropiezan más con la lengua que con los pies. Amén. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Hasta los mocos, doña Jensa. Vamos a guardarlo. Finalizar.